Dicen que los ojos humanos son imperfectos, que no están hechos para ver lo que se esconde en las sombras. Pero a veces, solo a veces, ves algo, algo que no debería estar ahí, algo que no puedes mirar de frente, pero que sabes que está. Comenzó de forma sutil, casi imperceptible. Al principio pensé que eran reflejos, juegos de luz o simple cansancio. Ya sabes, esa sensación cuando pasas muchas horas frente a la computadora y ves cómo pequeños destellos se cuelan por los bordes de tu visión. Pero esto era distinto. Siempre aparecía cuando estaba solo, especialmente en las noches, cuando la casa se volvía un santuario de silencios y crujidos. Sentía como si algo se movía, justo fuera de mi campo visual. Una sombra, siempre en la esquina de mi ojo izquierdo. Nunca completa, nunca quieta. Una presencia fugaz, como si alguien estuviera ahí, observando. Al principio me reía de mí mismo. Paranoia, me decía, necesitas dormir más. Pero cada noche la sombra se volvía más definida. Ya no era una mancha borrosa. Tenía forma, altura, silencio. Cada vez que giraba la cabeza no había nada, pero algo en la atmósfera cambiaba, como si el aire se hiciera más denso, más espeso, como si alguien acabara de salir de la habitación antes de que pudiera verlo. Fue cuando comencé a notar pequeños cambios a mi alrededor que el miedo se apoderó de mí. Un vaso fuera de lugar, un libro abierto que juraba haber cerrado, luces parpadeando por segundos. Pensé en ratones, en temblores, en cualquier explicación lógica que pudiera darme paz. Pero en el fondo, sabía que era ella, la sombra. Sí, empecé a llamarla ella, porque había una especie de gracia inquietante en sus movimientos. No eran torpes, eran intencionales, coordinados, como si supiera exactamente hasta dónde podía acercarse sin romper la barrera de lo invisible. Lo peor es que ya no era solo de noche. Durante el día, en lugares oscuros o cuando bajaba la vista, ahí estaba, esperando, deslizándose por el rabillo del ojo. Recuerdo una madrugada en particular. Me levanté al baño y la casa estaba completamente en silencio. Cuando pasé por el pasillo, sentí claramente una corriente de aire frío en mi nuca. Giré de inmediato, pero no había nada. Solo esa sensación, esa certeza de que no estaba solo. Corrí al interruptor y, por primera vez, lo vi. Un leve movimiento, apenas perceptible, como una figura escondiéndose en la pared. No se reflejaba, no tenía rostro, pero dejó algo en mí, un eco, una idea imposible de borrar. Desde entonces, algo cambió. Ella comenzó a quedarse más tiempo. En el reflejo de la televisión apagada, en el vidrio de la ventana, incluso en el espejo del baño. Ya no solo se deslizaba, ahora me esperaba. Y cuanto más trataba de ignorarla, más presente se hacía. Me volví obsesivo, empecé a dejar cámaras encendidas, a registrar sonidos, pero siempre que revisaba el material no había nada, solo estática o silencio, como si ella supiera cuándo y cómo esquivar la evidencia. Mis amigos dejaron de hablarme. Dijeron que estaba raro, que parecía no dormir, que murmuraba cosas solo. ¿Cómo explicarles que ya ni siquiera puedo pestañear sin sentir que ella se acerca un poco más? No sé cuánto tiempo ha pasado. Mi calendario ya no tiene sentido. Las noches se fusionan con los días y ella está siempre ahí. La he sentido a centímetros de mí. Una noche, al encender la lámpara de la mesita de noche, juraría que su silueta estaba justo al borde de mi cama, inclinándose hacia mí. Lo más extraño de todo es que no me hace daño, no directamente, pero siento cómo corroe mi mente, cómo se alimenta de mi miedo. Cada vez que parpadeo, tengo miedo de que, al abrir los ojos, ya no esté a un lado, sino frente a mí, o peor, dentro de mí. Como si, poco a poco, estuviera empujando su realidad dentro de la mía. Y hay algo que debo confesar, algo que me ha quitado el sueño las últimas noches. Ayer, en la madrugada, al mirarme al espejo, vi sus ojos en los míos.
no su reflejo, no su figura, sus ojos, mirándome desde dentro, desde mí. Ahora comprendo por qué la llaman el fenómeno sneak peek. No se deja ver de frente, solo se muestra en el límite de tu conciencia, como si fuera parte de ti, una grieta en la mente, una sombra que no puedes seguir porque si la miras directamente, podrías no volver a mirar otra cosa jamás. Y nunca supe el momento exacto en que cruzó la línea. Esa línea invisible entre lo que es apenas una sombra y lo que se convierte en presencia total. Pero lo hizo, lo sé, porque ahora la siento en todas partes. No importa cuánta luz encienda, no importa si me encierro en el baño, si cierro puertas, si duermo con música, con velas, con rosarios, ella encuentra la forma de volver. Ya no se esconde, ahora se arrastra por el borde de las cortinas, deja marcas tenues en el polvo del mueble, o mueve lentamente una silla cuando creo que no estoy mirando. Y lo más aterrador es que ya no solo la veo en mi casa, la he sentido en la oficina, en el asiento trasero del autobús, reflejada en el cristal de un escaparate mientras caminaba de regreso a casa. Una figura esbelta, de proporciones humanas, pero malformada, como si su cuerpo hubiese sido comprimido para caber en el espacio entre la realidad y el delirio. Anoche me desperté a las 3:17 a.m., no por un ruido, no por una pesadilla, sino porque me sentí observado. Y cuando abrí los ojos, ella estaba en el techo. No de forma clara, pero algo estaba mal, en la textura, en la sombra, como si el techo hubiese adquirido profundidad, como si algo colgara ahí, sonriendo. A veces siento que ella quiere hablarme, pero no con palabras, con pensamientos que no son míos, que me llegan con una voz que suena como un eco lejano en el fondo de mi mente. Dice cosas que no entiendo, pero que me llenan de un miedo tan puro que no puedo respirar. Estoy empezando a dudar si esta sombra vino de fuera o si siempre estuvo dentro. Quizás algo se rompió en mí, un velo, una barrera. Tal vez todos la tenemos, tal vez tú también. Y cuando se fisura, ella entra. Esta noche ocurrió algo distinto. Estaba sentado frente al espejo, intentando no pestañear, no moverme. Quería atraparla, verla por completo. Y durante una fracción de segundo lo logré. La sombra no era sombra, era ausencia, como si algo hubiese desgarrado la tela de la realidad, una silueta humana, sin forma definida, como un hueco flotando en el aire. Y sus ojos, vacíos, infinitos, no brillaban, absorbían. Era como mirar dentro del olvido. Y desde ese instante ya no desaparece, ya no se esconde. Está sentada ahora, justo en la esquina de la habitación mientras escribo esto. No parpadeo, no me muevo, porque tengo miedo de que si lo hago, si cierro los ojos por siquiera un segundo, esté más cerca, tocándome, sonriéndome con esa mueca que no tiene boca. A veces me pregunto si esto le ha pasado a otros, si alguien más ha sentido la presencia detrás del rabillo del ojo, si alguien ha visto, de verdad visto, aquello que acecha en el límite de lo visible. Quizás por eso lo llaman sneak peek, porque ella no aparece para asustarte, aparece para anunciarse, como un tráiler del verdadero horror, el verdadero final. Y ese final está cerca. Lo sé, porque ya no soy el mismo, porque cada vez que la veo, una parte de mí desaparece, como si ella me estuviera copiando, sustituyendo, borrándome, línea por línea. A veces me miro las manos y no las reconozco. A veces digo cosas que no recuerdo haber pensado. A veces me río, sin motivo, y suena como otra persona.
¿Y si ya no soy yo el que está escribiendo esto? ¿Y si ya soy solo una sombra? Apaga esto, cierra esta historia, no mires a tu alrededor, no trates de encontrarla, porque si la ves, si llegas a verla siquiera por un segundo, nunca volverás a estar solo, nunca volverás a en paz, y peor aún, nunca volverás a ser tú.